¿Cómo plantea la teoría que debe ser la atención a la diversidad en las aulas salvadoreñas? ¿Qué es la diversidad? La UNICEF afirma en que la diversidad implica el reconocimiento de que todas las personas participan de manera equitativa en el mundo ético compartido debe a su condición humana, al mismo tiempo que se valora la singularidad y las diferencias de cada individuo, situaciones diversas. Cada individuo ha experimentado situaciones diversas, ya que sean interactuando con la diversidad en primera persona o como observadores, teniendo la opción de participar o no según la posición de cada uno que haya elegido. Sus características. La diversidad se refiere a las características en que nos hacen diferentes en cuanto a estilos de aprendizaje, motivación, objetivos, entre otros. Sin embargo, al mencionar que las características del contexto con el que interactúa en el individuo representan diversidad, se está haciendo referencia a limitaciones, exclusión y desigualdad, no fuera de la norma. Por lo tanto, la diversidad puede entenderse como todas las expresiones presentes en las personas en que las hacen únicas y repetibles. La palabra diversidad no estará relacionada con lo que se considera fuera de la norma ni con lo que se desvía en lo establecido, sino que se identificará como un todo, como un elemento inherente al acto educativo, una actitud positiva. Según un informe publicado en la prensa gráfica, el 86% de los estudiantes del sexto grado en El Salvador muestran una actitud positiva hacia la diversidad del origen y cultura de las personas, según el modelo de habilidades socioeconómicas del estudio regional comparativo y explicativo EREE realizado en 2019 por el Laboratorio de Evaluación de la Calidad de la Educación LLCE, una entidad en que forma parte de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura del UNESCO. La empatía. Según el informe de la UNESCO, el 55% de las respuestas mostró que eh, una actitud positiva en cuanto a la empatía, lo que se refiere a la capacidad de comprender la perspectiva de los demás. La mayoría de los estudiantes en El Salvador afirmaron sentir tristeza en varias ocasiones, a casi siempre cuando un compañero está pasando por problemas, incluso si no son amigos. Además, también expresaron que experimentan esta emoción en otras situaciones en que requieren ponerse en el lugar emocional de la otra persona y comprender su punto de vista, actuando en consecuencia. ¿Cómo plantea la teoría de debe ser la atención de la diversidad de las aulas salvadoreñas? Página 2. Abiertos a la diversidad. Finalmente, 86% de los estudiantes salvadoreños del sexto grado se mostraron abiertos a la diversidad, es decir, dijeron ser capaces de aceptar, tolerar y establecer vínculos con personas de otros países, culturas o con discapacidad. Por medio de un ejemplo real, comente cómo es la atención a la diversidad en las aulas salvadoreñas.
Un estudio efectuado en 2013 por Oxfam y UNICEF en, en 12 escuelas públicas revelaron el abuso y acoso sexual como un problema real dentro de las escuelas. Un porcentaje de estudiantes entrevistados señalaban agresiones cuyos victimarios eran compañeros de clases o profesores. Entre algunas manifestaciones identificadas se encontraban no solo contactos físicos, sino uso de palabras obscenas, sexualizadas y otras conductas. Se destacan también en los hallazgos la presencia de actitudes, preconceptos y prejuicios entre los estudiantes que obstaculizaban la identificación y resolución de la problemática. El poder y la coerción son identificados como mecanismos utilizados por los agresores sexuales en los centros educativos, lo que lleva a que muchos casos no sean denunciados por el miedo de las víctimas a ser rechazadas o sufrir represalias, ya sea que el agresor sea un compañero o un adulto. La violencia sexual de género en el ámbito escolar es un fenómeno poco estudiado y uno de los más complejos en el ambiente educativo. Es importante tener en cuenta en que no se limita únicamente a agresiones sexuales, sino también a los procesos de imposición o mantenimiento de desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. El estudio realizado por la UES mencionado anteriormente, Bermúdez Fay 2015, también aborda esta problemática y revela situaciones en lo que los estudiantes participan tanto como víctimas como agresores. Por ejemplo, se observa que un 55.3% de los alumnos reportó haber sido molestados por sus compañeros tocándoles partes íntimas. Un 53% mencionó haber presenciado bromas o señales sexuales dirigidos a las niñas y adolescentes y un 19.5% afirmó que había compañeras en que mantenían relaciones sexuales dentro de las instalaciones escolares. Según los estudios cualitativos de Oliva, Picard y Perla de 2014, los docentes expresan que muchos alumnos, debido al entorno familiar de la sociedad en la que viven, caen en estados depresivos, llegando al extremo de ser agresivos. Los estudiantes señalan que sus dificultades en el aprendizaje se deben a profesores que no logran transmitir los contenidos de manera efectiva y a veces por la presencia de alumnos en que son partes de las pandillas y solo se matriculan con la sola intención de reclutar a otros estudiantes y amenazan a los otros estudiantes, lo cual afecta el ambiente educativo. Los padres de familia manifestaron la importancia de establecer una comunicación constante y que las escuelas supervisen el progreso en los entornos, es decir, desarrollar una filosofía educativa en que se origina en la escuela y que se fortalece en el hogar. Tomando en cuenta los elementos claves de las escuelas inclusivas, plantea un valor para la atención a la diversidad en El Salvador. El Ministerio de Educación reconoce la existencia de altos niveles de violencia de género por orientación sexual. En este ámbito,
La política se enfocará en reducir las elevadas tasas de embarazo y abandono escolar en la adolescencia. La problemática del embarazo en adolescentes está relacionada con factores de índole estructural, económica, cultural y educativa. Una parte de los embarazos son resultados de la violencia sexual contra niñas y adolescentes, y así como de la práctica de la masculinidad violenta y la desigualdad de género. El ministerio señala la importancia de diseñar acciones integrales sobre sexualidad en los centros educativos. 1. Eliminar comportamientos y costumbres discriminatorias de género en el ámbito educativo. 2. Introducir en las escuelas medidas de educación integral en sexualidad no sexista, laica y sin discriminación por orientación sexual. 3. Ofrecer programas de prevención, detección y derivación de situaciones de violencia de género en el sistema educativo. Y 4. Es fundamental mejorar la respuesta del sistema educativo en la ruta para abordar e investigar los casos de violencia sexual, tanto al nivel central como departamental y en los centros educativos. Muchas gracias.